noches, muchísimas gracias por estar aquí. A mí siempre se me ha dado, sobre todo en los años recientes, hacer historias de las conmemoraciones y de las fiestas y de las celebraciones, y cuando escogí esta fecha simplemente fue porque logré hacer coincidir las posibilidades y las disponibilidades de mis amigas aquí presentes, y después me enteré que era Día del Libro. Entonces estamos conmemorando el Día Internacional del Libro con la presentación de este libro. Creo que la ocasión lo amerita. Estoy absolutamente contenta, feliz y radiante y tranquila, porque quienes van a hablar son mis amigas y yo simplemente a ver cómo me va. Pero quiero presentarles en primer lugar a la doctora Eugenia Meyer, profesora emérita de la UNAM, pionera en el uso de historia oral en México y América Latina, directora de esta institución a la que dio un gran impulso, y por supuesto le voy a dar a ella la palabra en primer lugar. Por favor. Muchas gracias. Como siempre, cuando vengo a Almora, digo que estoy encantada de volver a mi casa. Y agradezco muchísimo a Verónica esta invitación que me permite regresar a casa. Hace apenas unos años, en 2010, me sentí como cazador-cazada cuando Verónica Zárate decidió, comillas, entrevistarme. Recuerdo la mezcla de sentimientos que ella me provocó, así como la enorme cantidad de ideas que fueron surgiendo, algunas de las cuales se quedaron en el tintero. Sin embargo, me acuerdo sobre todo de la importancia que tuvo para mí dicha experiencia. Todo ello viene a colación porque después de la publicación de un primer libro en 2004, una docena de ediciones de la historia, entrevistas con historiadores americanistas, tenemos ahora este nuevo volumen al que Verónica tituló Diálogo con historiadores, reflexiones en torno al tiempo, el espacio y la memoria, al cual, si queremos ser preciso, habríamos de cambiarle la preposición, de tal suerte que quedase como diálogo entre historiadores. Esto es así porque no se trata de 20 entrevistas estructuradas según las pautas de la historia oral, sino que Verónica, con el apoyo de Eduardo Flores Cler, optó por llevar a cabo una serie de grabaciones que podríamos definir como entrevistas focalizadas sobre la historia, el tiempo y el espacio, pero tengo dudas de que en qué medida sus preguntas consideraron realmente la cuestión de la memoria, o si fue esta un elemento retórico para el título del libro. Como se advierte en la introducción, para lograr el cometido se aprovecharon reuniones académicas en diversos lugares, ya fuese Ámsterdam, Budapest o México, así como las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, y el muy sentido fallecimiento de Frederick Katz, a quien siempre recordamos y extrañamos. Indudablemente es loable el esfuerzo por recuperar voces diversas que dan cuenta del quehacer del historiador y la filosofía que rige nuestro oficio, al tiempo que nos ubica como protagonistas del presente frente a cuestiones como la globalización o el nacionalismo. Estas conversaciones con colegas historiadores parten de la trayectoria individual de cada uno, sus intereses teórico-metodológicos y su particular forma de aproximarse a la historia en un contexto global. No se trata de dar voz a quien no la tiene, por el contrario, bajo el pretexto de la entrevista, se les motivó a reflexionar sobre su quehacer como historiadores. Debo agregar que el resultado es por demás interesante y satisfactorio. 3 de los protagonistas se dedican a la historia de América o bien de México. Los 7 restantes permiten ampliar nuestro espectro y el panorama del estado que guarda la historia y la historiografía en diferentes partes del mundo. En efecto, este libro da cuenta de aproximaciones diferentes a la historiografía contemporánea. Me complace la pluralidad, pero no puedo dejar de reparar en el hecho de que aquí, como en tantos otros casos, las mujeres seguimos siendo minorías. Solo 4 frente a 16 testimonios de hombres. Circunstancia que sorprende porque precisamente en nuestra profesión lo que abundamos somos las mujeres. Arranca Zárate advirtiendo que la función de la entrevista es descubrir, cito, un personaje para que al ponerlo frente a una grabadora la pueda aprovechar como un medio de comunicación y a la vez como un espejo en el que al mirarse pueda reflexionar sobre determinados temas y exponer sus puntos de vista. Cierro la cita. Yo me apresuro a profundizar sobre esta idea que da cuenta de la funcionalidad de la historia oral y su sentido. Discrepo de entrada en el sentido ontológico que ella da a la entrevista. En lo personal, me pronuncio por entrevistar a los sin historia por sobre los personajes. Asimismo, no creo que se trate de un espejo en el que los profesionales de la historia se miren y reflexionen. Por el contrario,
La presencia del historiador entrevistador juega en estos casos un papel determinante porque hay una idea previa, clara y específica de qué se les va a preguntar y qué, comillas, huecos falta llenar en el currículum de los entrevistados. En todo ello, a diferencia de las entrevistas a los protagonistas anónimos, no hay improvisación porque todos tenemos muy bien estudiados nuestros papeles en el contexto de la profesión. Si bien es cierto que la pequeña biografía, así como la fotografía de los entrevistados y las muy puntuales y acertadas notas a pie de página que acompañan el testimonio de cada historiador, ubican al lector en un ámbito mayor, también lo es que el tiempo y las limitaciones en que estos encuentros se realizaron acotaron estos diálogos entre historiadores, uno el que preguntó, otro el que contestó. De lo que se trata es de advertir que en ese diálogo uno pregunta y el otro responde. No creo que hubiesen improntas, como tampoco, salvo muy honrosas excepciones, reflexión profunda alguna. Estoy cierta de que muchos de ellos expresaron sus opiniones a boca de jarro y que quizá, como Sara te indica, algunos se molestaron o inquietaron con el contenido de las transcripciones o bien modificaron o agregaron ciertos comentarios aclaratorios. Y me permitiría añadir, este es un libro para especialistas profesionales o estudiantes, no para la divulgación, cuestión que, por cierto, preocupa bastante a buena parte de los historiadores presentes en la obra y creo que a todos nosotros. Algunas de las preguntas fueron forzadas o bien inducidas, como en el caso de las conmemoraciones o la referencia a Frederick Katz, y en verdad, los entrevistadores esperaban algún comentario diferente al que expresaron los entrevistados. Uno de los factores más importantes en el proceso de la entrevista es siempre la sorpresa e incluso la espontaneidad. Muchos de los diálogos en este libro se antojan una puesta en escena. Se recogen opiniones vertidas en diferentes partes, así como lugares comunes, y es evidente el deseo de satisfacer o complacer a quien hace las preguntas. Todos los entrevistados son muy propios, jamás hablan mal de sus pares, o sea, nosotros. Alaban en su caso a México y naturalmente a los historiadores nacionales. Bueno, hasta nos descubren virtudes que nosotros desconocemos como mexicanos. Las entrevistas varían poco en longitud y abordaje, aunque en el caso de los historiadores europeos no americanistas podemos encontrar una serie de temas contemporáneos de gran valor e interés con respecto a la historia que hacemos y que queremos hacer para el nuevo siglo y milenio. Caso singular es el de Roger Chartier, a quien Sara te define como entrevistado profesional, término que incluso sorprende al hombre que ha abierto todo un panorama a la historia del libro y sus circunstancias. Ante la pregunta de si la manera de hacer historia está relacionada con el poder y, en consecuencia, si hay libertad para hacer investigación histórica o persiste una rectoría del Estado, Chartier plantea las circunstancias actuales que permiten al historiador mayor libertad. Hay menor control en la producción historiográfica, así como en la elección de temas e incluso en el propósito o sentido nacionalista que impregna el oficio. El francés advierte del posible doble papel de la historia, sea como propaganda de un régimen, nosotros tenemos aquí un sinfín de ejemplos y más ahora, o bien una historia muy oficial y controlada, también con muchos ejemplos, que se entiende como forma crítica del pasado. Por otro lado, es contundente a referirse al espacio real de la historia y la capacidad de una distancia crítica. Me detengo en esta cuestión porque hubiera sido deseable aprovechar la oportunidad para ahondar en el asunto. Ante la forma de responder de Chartier y su severa censura a esa tentación oficialista, tan severamente criticada, de insistir en que el pasado es mejor que el presente, quizá la autora no debió desperdiciar la oportunidad de profundizar otra vez en este tema, aunque ello implicara salirse del rigor de un cuestionario, porque sin duda entonces, como ahora, había y hay mucha más tela de dónde cortar al respecto. A lo largo de la lectura se detectan temas fundamentales y el debate de cómo se debe hacer historia y si la historia debe dirigirse a los historiadores o a la gente común a partir de la difusión y la divulgación, usando todo medio a nuestro alcance. De ahí que, como otros profesionales que respondieron dichas cuestiones, Chartier se pregunta si los estudiantes son en efecto compradores de libros, sobre todo ahora con la existencia de medios digitales como el Internet. Claro, él no entra en el tema de aparentemente cuántos libros leen los mexicanos al año, con lo cual quedaría profundamente decepcionado. Y no se preocupen, no voy a hacer una reseña de los restantes 19 historiadores con los que se dialogó. Solo recojo algunas ideas que me fueron surgiendo de la lectura. Naturalmente mi interés se centró en aquellos colegas que han compartido el interés por México. En cuanto a los que son extranjeros, su ventaja es que, como bien decía Juan Antonio Ortegui Medina, tienen una mirada diferente para acercarse, conocer y descubrir, incluso a nosotros mismos, características de nuestra identidad cultural.
Como extranjeros se pueden permitir además críticas y sentencias que a los mexicanos nos han sido tradicionalmente vetadas o censuradas de diferentes formas, en diferentes tiempos, aduciendo nuestra falta de nacionalismo y hasta de traición a la patria. Vale la pena señalar que en ocasiones los historiadores extranjeros se convirtieron en especialistas sobre México por casualidad, es decir, porque les concedieron una beca o escogieron venir a México o porque arribaron al país por otro motivo. Así, al leer el capítulo en que Paul Garner es protagonista, recordé una serie de conceptos que le he escuchado expresarlo él mismo en conversaciones personales o en conferencias. El origen de su interés por Oaxaca y luego por México, y la problemática de la tradición biográfica en nuestro país tan diferente de la europea. Como todos, admira nuestro pasado y advierte que los mitos históricos son símbolos poderosos en la construcción de la identidad mexicana. Reflexiona también sobre la problemática que se genera al intentar la elaboración de las historias patrias y sobre quiénes definen su sentido y su alcance, los historiadores o los políticos. Tal vez habría que agregar una postilla sobre los numerosos políticos mexicanos que intentaron en el pasado y en el presente apropiarse de nuestra historia. Aquí posiblemente habría un tema sobre el que investigar, el de los intelectuales orgánicos a la manera de lo que planteaba Gramsci y la grave problemática de las historias por encargo. Asimismo, es interesante resaltar el interés y preocupación de Garner por la vivencia de la globalización y la necesidad de crear una connected history, como lo plantea el historiador indio Sanjay Subramanian, quien luego de incursionar en la historia económica decidió ampliar su espectro hacia la política y profundizar en la historia intelectual y cultural a fin de configurar un paradigma de historia global en permanente discrepancia con la llamada macrohistoria de otros tiempos y circunstancias. La lectura del diálogo con Serge Gruzinski me resultó fascinante, probablemente porque la afinidad con sus intereses me suscitó algunas reflexiones. Por ejemplo, su aceptación de ser actor de la historia, su aseveración sobre el hecho de, cito, ningún historiador puede escapar a un vaivén constante entre la vida académica, la labor en los archivos y la vida diaria de una sociedad dada. Porque en efecto, nosotros como historiadores somos también actores y protagonistas del presente en el que vivimos y actuamos. No en balde la revolución que ocurrió a partir de los años 60, con aquello de prohibido prohibir y la imaginación al poder, invadió el ámbito y el nicho de los historiadores, quienes, aunque no todos, finalmente asumimos la tarea de hacer tabla rasa del pasado. De ahí que las reflexiones de Gruzinski me cautivaran, pues llevan a otros planos al análisis e introspección. Su interés en el ahora, en los poderes fácticos, como la importancia institucional, cultural, política de la televisión mexicana, o la fuerza de las imágenes y la capacidad de dominar las mentes en ese proceso que se ha dado en llamar la modernización de México, frente a lo que él destaca como hipersensibilidad de los mexicanos, o bien lo que define como capacidad de creación, nos obliga a pensar en otras formas de historiar. Ello explica su voluntad por conocer el mundo a partir del entorno que nos rodea y no únicamente a través de los textos escritos. Todo ello como resultado de la globalización que nos avasalla y de la cual en ocasiones ni siquiera somos protagonistas conscientes. Otras voces como la de Eric Fayón insisten en definir la historia como monumental, violenta y dramática. Aquí cabría la pregunta de si no todas las historias son así. El historiador estadounidense refiere que una sociedad sin memoria es una sociedad amnésica. No pude dejar de recordar aquella consigna de Reyes Heroles, el intelectual, el ideólogo, quien sentenció hace muchos años, incluso a contribuir a hacer esta institución, que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. No es de sorprender la forma puntual y precisa en que expertos tan reconocidos como Alan Knight advierten que la Revolución Mexicana terminó en los 40 como movimiento y como revolución hecha gobierno, y al mismo tiempo defienden la perspectiva tradicional, advirtiendo que, cito, a veces esta es correcta. Evidentemente, su cercanía intelectual con E.P. Thompson, Christopher Hill o el gigante que fue Eric Hobsbawm lo llevó a interesarse más por los movimientos populares, las revoluciones y la formación de la clase obrera. Esto quizá le permitió concluir que los especialistas debemos estar más cerca del gran público, generar la divulgación de la historia. Persiste entonces la disyuntiva entre la historia para todos o para expertos. Nuevamente la cientificidad parece estar reñida con la difusión y la divulgación de la historia. Y me pregunto, ¿cómo combinar o integrar todo ello? He aquí el dilema. Y como cada quien lleva siempre agua a su molino, debo reparar finalmente en mi extrañeza, porque al parecer ninguno de los dialogantes reparó o se detuvo en el binomio de la memoria y el olvido, como dos elementos determinantes del quehacer histórico.
Creo que una y otra humanizan la historia y nos obligan a los historiadores a detenernos y propiciar permanentemente un diálogo con el pasado a partir de la memoria y los olvidos voluntarios o involuntarios, conscientes o inconscientes. Sin duda, lo que en muchas ocasiones nos falta a los historiadores mexicanos es un horizonte más amplio, dinámico, que los otros tienen sobre nuestro devenir. Todo ello da paso a la conformación de una polifonía desprovista de dogmatismos, aunque probablemente también de ciertas pasiones, fobias y filias, porque en estas páginas todo parece ser miel sobre hojuelas, y me pregunto si en verdad este escenario idílico no es mera ilusión y ensoñación. Quizá también la lectura de este texto refuerza la propiedad dinámica de la historia y la necesidad del debate. Las olas metodológicas se vuelven acicates para buscar nuevas formas, nuevas historias, en la singular tarea de generar el dinamismo propio de la historia, pues tanto la conseja como la consigna confirman que la historia está siempre en construcción. Enhorabuena, Verónica. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a la doctora Graciela de Garay, también colega del Mora, especialista en Historia Social y Cultural de la Arquitectura, y ella ha utilizado como principal herramienta de sus investigaciones la historia oral. Graciela, por favor. Bueno, muchas gracias, Verónica, por invitarme a comentar el libro. Para mí fue una enseñanza. Cuando uno no sabe historia colonial, pues de paso aprende muchas cosas. Y para mí fue un acercamiento a otros temas que no he trabajado. Bueno, diálogo con historiadores de reflexiones en torno al tiempo, el espacio y la memoria, obra de Verónica Zárate, nos lleva a las inquietudes filosóficas de Karl Jaspers sobre las motivaciones fundamentales de la existencia humana, es decir, el deseo de saber, la voluntad de comunicación y la compleja búsqueda de la verdad, ingredientes indiscutibles de la investigación histórica. Sucede que a la gran conmoción que introdujo en la sociedad europea la guerra del 14, se cuestionó la utilidad de la filosofía y su valor como conocimiento para la vida. La fractura que el espíritu vivió con la crisis histórica se manifestó desde entonces en una renovada perplejidad ante la vida misma. A 100 años de esa dramática experiencia y en un mundo de tiempos y cambios acelerados, marcados por la globalización y el olvido, Verónica Zárate pregunta a 20 historiadores extranjeros sobre el sentido y valor de la historia. Como resultado de esta pesquisa, la investigadora presenta un detallado estado del arte o balance de la historiografía contemporánea a lo largo de 367 páginas de interés tanto para profesores, investigadores, docentes, estudiantes y, por qué no, para aficionados a la historia. Después de todo, decía Gorman, un libro de historia, cualquiera que sea su finalidad inmediata, debe dar testimonio de la natural y riquísima variedad de lo individual humano y de ese modo romper una lanza por la causa de la libertad. Diálogo con historiadores permite acercarse a la historia como proceso y a la historia como documento. Efectivamente, la autora presenta el vínculo fundamental entre los historiadores y el contexto de su producción historiográfica. En otras palabras, Zárate maneja de manera magistral la dialéctica individuo-sociedad cuando al aplicar la metodología de la historia oral muestra las interrelaciones entre el sujeto y su contexto, cómo el presente plantea preguntas y cómo los historiadores hacen de esas vivencias problemas de investigación. Las reflexiones de los entrevistados permiten observar cómo, a pesar de los determinismos estructurales, las personas siempre encuentran intersticios para elegir e improvisar caminos que los lleven a sus intereses. Para el oficio de historiar, siempre existen los problemas para acceder a las fuentes, desde las condiciones físicas y materiales que imprimen su consulta, ya sea por falta de recursos económicos o simplemente porque éstas se encuentran vedadas al público o porque nunca han sido organizadas. La prueba es que los entrevistados, al revisar sus trayectorias intelectuales, comparten sus habilidades y competencias para buscar atajos y superar los imposibles. Nunca falta aquellos que viajaron en segunda clase para llegar a América, los que organizaron archivos desde la elaboración de guías de consulta y, sobre todo, los que se acercaron a temas que podrían parecer fútiles o banales.
pero también es cierto que hacer de los temas aparentemente banales un problema de investigación, el turismo, la comida, los deportes, los títeres, plantea nuevas y originales preguntas, además de retribuir a la sociedad con un conocimiento que va más allá de la curiosidad y la nostalgia. Se necesita un vuelco historiográfico, para que la historia combinara el enfoque cuantitativo de la historia social y económica de la Escuela de Anales francesa, del neomarxismo británico, con la historia cultural de los terceros anales y la idea de una antropología histórica inglesa. Esa mirada se transformó en una vanguardia con las posibles reservas que sus protagonistas anticipan cuando en su travesía surcan los mares efímeros de las modas. De cualquier manera, las experiencias acumuladas y sus aportaciones a la historiografía contribuyeron al avance del conocimiento histórico. Como dice Gorman, la verdad histórica es una muestra de las múltiples interpretaciones y quienes la practican y corren el riesgo de ser reprobados o ignorados por su gremio. Sin embargo, en este sentido, los extranjeros fueron muy claros en cuanto a la libertad que disponen para interpretar y de esta manera de construir mitos, ya sea sobre los héroes de la independencia, la figura de Porfirio Díaz como dictador. El esfuerzo vale la pena, advierten estos servidores de Clio, porque la mente es construir un conocimiento provisional con consenso de verdad que contribuya a la comprensión del pasado para la vida presente y futura. Por su parte, los geógrafos historiadores ocupados en la geohistoria insistieron en no perder de vista que las coordenadas de la historia son el tiempo y el espacio, y para ello se refirieron a la geografía como historia en el espacio y a la historia como geografía en el tiempo. ¿Cómo superar el exotismo que separa y aísla a los historiadores y además les impide acercarse a otras regiones del mundo? ¿Cuándo América y su pasado colonial dejará de ser un tema exótico en las universidades alemanas o inglesas? Parece que el hablar de América en Europa solo interesa si se tratan problemas políticos de actualidad contemporánea. En el viejo continente solo se antojan atractivos los temas aparentemente sociológicos relacionados con la historia del pasado reciente o historia presente, que abordan las cuestiones de actualidad globalizada como los derechos humanos, la violencia, el género, las migraciones, las etnias, la mundialización económica, el riesgo ambiental, el narcotráfico, la corrupción, las guerrillas. Cierto, se trata de temas que requieren la atención social inmediata, pero ¿acaso estos se pueden estudiar sin conocer el pasado histórico, la historia de la larga duración que explica la necesidad de las coyunturas, la intensidad de las coyunturas, de alguna manera inquietantes para el historiador como ciudadano del mundo? ¿Por qué se dice entonces que no hay trabajo ni futuro para los jóvenes historiadores? ¿Acaso ellos no pueden participar en la reflexión y servir de puente entre ese pasado y futuro? No obstante el entusiasmo de los entrevistados por la pasión histórica, su optimismo aún encuentra recovecos por ejercer su oficio cuando advierten en el contexto de la globalización una distribución de bienes mal repartida, con reglas tácitas que dividen el mundo a partir de fronteras ideológicas infranqueables, a pesar de la supuesta homogenización de los espacios y sus identidades. Efectivamente, la carga postcolonial restringe aún hoy día los circuitos de comunicación y arenas de debate, ya que es factible escuchar a un extranjero del primer mundo opinar sobre la realidad latinoamericana, pero resulta poco viable que se oigan las altas voces críticas procedentes de la periferia en vías de desarrollo. No existe reciprocidad, decía uno de los entrevistados. Quisiera concluir este comentario impresionista sobre diálogo con historiadores, reflexiones en torno al tiempo, el espacio y la memoria, para invitar al público a adquirir este magnífico libro por la calidad de su manufactura desde el punto de vista formal y por su contenido, pues pocas veces se tiene a la mano un balance historiográfico hecho a partir de las inquietudes de una historiadora que pregunta desde los lados del Atlántico a sus colegas del viejo mundo. La arquitectura del relato construido es consecuencia de un exhaustivo trabajo de investigación para diseñar las preguntas y aproximarse a los expertos. También se hace evidente un esfuerzo en cuanto a la transcripción y edición impecables de los relatos grabados. Traducir el lenguaje oral al escrito es, en mi opinión, un salto mortal, sobre todo por las violaciones a la gramática que implica la retórica de la comunicación verbal. Esta situación se complica aún más
cuando se trata de traducciones especializadas de las narrativas transcritas, como ocurrió en 2 o 3 casos apuntados en este volumen. Además, todas las versiones editadas de los testimonios vienen anotadas con una amplia bibliografía y sitios web para que el lector pueda seguir la reflexión y el diálogo con los especialistas invitados. Por lo que toca al contenido, esta obra es de un gran valor, ya que las historias de vida académicas representan trayectorias y experiencias académicas decantadas. Qué maravilla escuchar esta veintena de profesores, investigadores, compartir sus itinerarios de estudio para elegir temas, plantear problemas, ubicar fuentes, construir hipótesis y proponer versiones para explicar el pasado y sus relaciones con el presente. Estas sendas de memoria ofrecen al lector la posibilidad de aprender de otros temas, enterarse de fuentes y, sobre todo, tener un acercamiento vivo a la historia, a un conocimiento que tiene sentido en una búsqueda del saber para explicar y comprender el mundo. Termino este escrito parafraseando a Gruzinski, uno de los entrevistados para el libro, cuando dice que el historiador debe ser un buen electricista, porque debe saber conectar lo desconectado para construir contextos y explicar el mundo. En ese sentido, me atrevo a decir que mi colega Verónica Zárate Toscano es una buena electricista, como lo debe ser un buen científico que sabe descubrir el oculto vínculo entre fenómenos aparentemente desligados, porque, como señala Edmund O'Gorman, toda verdad histórica es apocalíptica, ya que es una revelación que percibe lo significativo detrás de los hechos para dar sentido al acontecer, en particular a la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Finalmente doy la palabra a otra amiga y también colega del MOR, Alicia Salmerón, que es especialista en historia política y sus más recientes investigaciones son sobre la historia de las elecciones en el siglo XIX, pero que algo sabe también de dialogar y de entrevistar a historiadores. Gracias. Asistimos hoy a la presentación del segundo libro de entrevistas con escritores de la historia de Verónica Zárate, de un volumen 2, aunque ninguno de los volúmenes tenga número. Hace más de una década, Zárate publicó sus primeras 12 entrevistas. Ahora nos ofrece 20 más, algunas realizadas con la colaboración de Eduardo Flores Cler. Las primeras entrevistas realizadas en 1999, las de ahora, una década más tarde, entre 2010 y 2012. El criterio de selección de los historiadores a entrevistar en este segundo volumen fue definido, explica la autora, en función de su relevancia en los respectivos campos historiográficos en los que han hecho contribuciones. Sí, pero bueno, hay otros grandes historiadores destacados en estos y otros campos que no están aquí. Y es que hay un segundo criterio de selección también explícito en la presentación del libro. Figuras destacadas en ciertos congresos internacionales, un buen número de ellas comprometidas con el Comité Internacional de Ciencias Históricas. La selección es interesante porque nos acerca un abanico muy variado de autores, algunos realmente poco conocidos en México. Pero la selección es interesante también porque nos habla de la autora de las entrevistas, de Verónica Zárate, del mundo académico internacional en el que ella se mueve, Europa y América, muy amplio para el común del historiador mexicano. Quizá no tanto por lo que toca América Latina, pues hay una sola entrevistada de país latinoamericano. Un mundo latinoamericano al que hoy en día hay cada vez mayor proximidad. Aunque el que en este volumen aparezca una sola entrevista de una historiadora latinoamericana, no quiere decir que la autora de este volumen está alejada de este cada vez más intenso diálogo transcontinental. De ninguna manera, es solo que sus entrevistas a historiadores latinoamericanos fueron publicadas en el volumen anterior. Por eso es que son volumen 1 y 2 que no debemos separar. Por otra parte, hay que decirlo, este volumen no incluye entrevistas a historiadores de Asia ni de África, tampoco de Australia, a pesar de que en aquel continente hay incluso algún historiador mexicanista muy reconocido.
y es que el propio Comité Internacional de Ciencias Históricas, que ha abierto muchas posibilidades de diálogo y que ha puesto en contacto a Zárate con colegas de muy diversos países, arrastra, a decir de ella misma, una tradición europeizante. Esperemos que esta historia global, que hoy cobra fuerza tan importante, una fuerza comparable a la que en las décadas de 1960 y 1970 tuvo la historia social, a decir de Coca en la entrevista incluida en este libro, ayude a abrir puertas al diálogo también en esas direcciones, y quizá en unos años el tercer tomo de estas entrevistas que nos ofrece Verónica Zárate incluya historiadores de esas latitudes. ¿Por qué no? Y para no ser injusta con los tiempos, me saturo. Estas 20 entrevistas que integran el libro que hoy comentamos pueden ser leídas de manera aislada a partir de una selección que obedezca al interés del lector acerca de uno de los historiadores entrevistados en lo particular, de aquel en el que de momento se esté interesado, en su trayectoria individual, en su carácter, en su sensibilidad social y política, en sus influencias teóricas e historiográficas, en las coyunturas que le permitieron visitar por primera vez países latinoamericanos y sus deudas con los colegas y amigos de estos lugares, en sus peripecias para dar con vestigios para escribir sus historias, en sus formas de compromiso con la disciplina y la formación de nuevos historiadores, en sus experiencias de divulgación de la historia, en la forma, en fin, en que a la distancia cada uno de ellos ve su propia obra. Pero también pueden leerse las entrevistas todas juntas, como el libro que son, saboreando una a una en cualquier orden, pues solo han sido acomodadas en orden alfabético, pero con la posibilidad de hacer una lectura transversal de ellas. Porque más allá de relatos, de experiencias personales, de estudio y de un repaso de los aportes de la obra propia, este conjunto de 20 entrevistas discute varias cuestiones de gran relevancia para la comunidad de historiadores hoy en día. De hecho, la entrevistadora Verónica Zárate ha formulado a todos sus interlocutores, con toda intención, algunas preguntas orientadas a la discusión de estos temas, temas que responden, además, a sus propios intereses académicos e historiográficos. Así es que, de nueva cuenta, si la selección de los entrevistados nos habla del mundo académico en el que ha logrado moverse Verónica Zárate, las preguntas nos hablan de sus preocupaciones acerca de la formación universitaria de los profesionistas, las maneras en cómo se escribe la historia en México y en otros países, y en cómo se hace historia de México desde el extranjero. Las preguntas nos hablan también de sus preocupaciones por romper fronteras nacionales para entender los procesos históricos, de la importancia de las asociaciones y congresos internacionales para superar la fragmentación e hiperespecialización de los historiadores, y del compromiso social del historiador con la divulgación de los conocimientos que en un momento se cruza con su participación en conmemoraciones históricas, de cuya historia de estas conmemoraciones, es ella misma, Verónica Zárate, una especialista reconocida. De mi lectura del libro me han llamado la atención las reflexiones de los entrevistados en torno a muchos temas. Pensé en presentar aquí varios de ellos, imposible hacerlo. Opté por presentar a uno solo, y aún ese me pregunto si van a tener la paciencia de escucharme para exponerlo en todo lo que encontré. Se trata del tema de las conmemoraciones y las historias patrias, uno de los inscritos en el título mismo del libro que hoy comentamos, Diálogo con historiadores, reflexiones en torno al tiempo, el espacio y la memoria. Me ha interesado la discusión en torno a la función social de las conmemoraciones y al lugar que en ellas corresponde al historiador, un debate ligado con una cuestión bastante más abierta que tiene que ver con la divulgación del conocimiento histórico.
Una lectura transversal del libro con esta clave resulta interesante. Constituye, de hecho, un debate en el que todos o casi todos los entrevistados participan. El debate. En 1960, en un balance historiográfico sobre México, Robert Potash hizo notar que los aniversarios conmemorativos habían asegurado, de alguna manera, la atención de los historiadores hacia momentos y épocas pasadas de la historia nacional. En este sentido, esta ley de los centenarios, como la llamó Potash, podía representar un impulso para las investigaciones históricas. 50 años más tarde, de acuerdo con este libro de entrevistas, Eric Van Loon podría estar de acuerdo. Las conmemoraciones, dice, son buenas, ocurren en todas partes, son parte de la memoria, son puntos neurálgicos por los cuales entendemos nuestra propia historia. Desde luego advierte hay que saber aprovechar la oportunidad que brindan para entablar una discusión en serio. Hay que desarmar o desmantelar ciertos mitos, no para destruirlos, sino para que entendamos mejor lo que estamos celebrando. La función del historiador tiene un sentido positivo, insiste. Es un constructor de conocimientos cada vez más certeros acerca de nuestro pasado, un estudioso de lo sucedido quien, armado de las herramientas de la disciplina, puede ofrecer interpretaciones fundamentales acerca del significado de acontecimientos y procesos históricos. En ese sentido puede enriquecer tradiciones conmemorativas y quizás sí ir desmontando mitos. Digo quizás porque, como dice Coca, no hay que sobrevaluar las posibilidades que tiene el historiador para transformar visiones del pasado. No ciertamente en el corto plazo, podríamos agregar. No es fácil incidir en la visión del pasado de una comunidad por múltiples razones, algunas de ellas prácticas, destrezas comunicativas y acceso a los medios, otras vinculadas con intereses políticos, religiosos o económicos, pero sobre todo porque mito e historia participan ambos de la cohesión identitaria de las comunidades. Con todo, agregaría el historiador canadiense Jean-Claude Robert, una comunidad, y se refiere específicamente a una nacional, aunque podría extenderse a cualquiera, se reinventa constantemente. Lo hace reexaminando sus componentes e intentando recomponer su historia. Al historiador toca, aunque no en exclusiva, porque la interpretación de la historia no es patrimonio del historiador, y en esto coinciden varios de los entrevistados, al historiador toca, decía, participar en ese reexamen, en ese reacomodo de su historia. Pero no todos los historiadores entrevistados por Verónica Zárate son tan optimistas acerca de los beneficios de las conmemoraciones. En general, dice una Linda Arnold, recelosa de estos festejos, la historia conmemorativa refuerza mitos patrióticos, forma parte de la historia oficial que está muy lejos de la historia que escribe el historiador. No niega la necesidad de intentar cambios, solo lo considera desafío mayor. La historia patria, aunque esté bien hecha, dice por su parte el historiador británico Paul Garner, sigue siendo historia patria. Es legitimadora. De hecho, la historiografía mexicana, la de los historiadores profesionales, está muy politizada, nos explica, como resultado del proceso que tiene la historia, del peso que tiene la historia patria en este país. El gran reto del historiador mexicano, en su opinión, es desafiar la preeminencia de una historia patria tan fuerte y arraigada. ¿Será que, aunque esto no lo afirma Garner, será que tomar distancia de las conmemoraciones pudiera despolitizar un poco nuestra academia? La apreciación de Paul Garner acerca de los efectos, en particular de las conmemoraciones de 2010 en México, es pesimista. Con esa ocasión, dice, se manifestó en este país un tipo de esquizofrenia histórica. Hubo interés por abrirse a una nueva historiografía, pero a la vez se reforzaron los mitos de siempre.
Garner se cuenta de entre los entrevistados, entre los menos optimistas acerca de las posibilidades de la ley de los centenarios. Las conmemoraciones legitiman el sistema, no cree que sirvan tanto para entender mejor la historia. Las conmemoraciones legitiman, sin duda, y cito, por su propia naturaleza, citó a Jean-Claude Robert, por su propia naturaleza, las conmemoraciones son un gesto político. Tras un monumento o una fiesta hay voluntad política de conmemoración que está anclada a un cierto momento o intención. Y como desafortunadamente la conmemoración casi siempre está a cargo de organizaciones patrióticas o estatales que no se interesan verdaderamente en la historia, sino que buscan consolidar su legitimidad y seguir existiendo durante mucho tiempo, se abre poco espacio para el diálogo con la academia. Tras una conmemoración, hay efectivamente, y así lo reconocen todos los entrevistados, muchos intereses en juego. Las instituciones públicas o privadas que los promueven, dice por ejemplo el historiador de la ciencia español José Luis Pesetre, casi siempre buscan instrumentalizar la historia para sus fines políticos. Los secundan González Casasnovas y el propio Robert. La historia siempre ha sido un instrumento del poder, dice uno. A los gobernantes les disgusta que haya que volver hacia atrás y destruir la versión armónica que se había convertido en ley y que les da legitimidad, dice el otro. A Pesetre, en particular, le parece absurdo que exista en España una sociedad estatal de conmemoraciones culturales que con su carga política pretendan orientar la labor de los historiadores. Pero la acción gubernamental, podría responderle Ignacio González Casasnovas, sin perder de vista que tiene intenciones políticas muy claras, puede dar impulso importante a la generación de nuevos conocimientos en torno a las conmemoraciones de acontecimientos históricos. González Casasnovas, historiador español dedicado desde hace muchos años a la conservación y difusión de fondos documentales de interés para la historia de América Latina, desde la Fundación Mafre, es un gran entusiasta de lo que la ley de los centenarios puede hacer por la historia académica y por la divulgación de sus resultados. Los festejos por el quinto centenario, explica, dieron un impulso importante en España a los estudios sobre Hispanoamérica. Desde luego, había un trasfondo político en ese impulso. El PSOE, entonces en el gobierno, se había propuesto hacer de la reformulación de las relaciones con América Latina uno de los ejes de su política exterior y cultural, y con ese propósito incentivó la investigación y repartió becas a diestra y siniestra para la consulta de archivos en América. Para él, esto es un ejemplo de que la intención política no siempre actúa en detrimento de la historia académica. De hecho, insiste la Fundación Mafre, se involucró mucho en su momento en los festejos del quinto centenario. No los hizo depender de ellos. De hecho, terminados los del quinto centenario, continuó con su trabajo de sistematización bibliográfica y difusión de fuentes documentales. Pero consciente de las posibilidades de montarse en la ola de los centenarios para alcanzar sus fines, intentó participar también en las conmemoraciones del bicentenario de 2010. Solo que estos fueron festejos muy nacionalistas e incluso, explica, antiespañoles, por lo que no recibieron apoyo del gobierno de España, y Mafre debió continuar sus esfuerzos sin recursos extraordinarios. Planteado el problema, entran Roger Chartier, Jürgen Koka y Hilda Sábato a desmenuzarlo, sin dejar de advertir los riesgos de caer en una narrativa justificativa y retrospectiva del evento. Para Chartier, por ejemplo, los festejos conmemorativos son una oportunidad para divulgar la historia académica. Representan posibilidades en sentido positivo, porque se abren a una variedad de discursos de parte de la academia misma, no a uno solo, sino a varios, como en su momento existieron.
porque como estos eventos tenían para sus contemporáneos sentidos múltiples y contradictorios, abren el camino a una pluralidad de discursos historiográficos que pueden abrir también el camino a nuevas investigaciones. Una conmemoración puede darle lugar a estudios muy abiertos, a recuperar lo político, pero también la dimensión social, simbólica e incluso de las emociones de la revolución conmemorada. Hay un momento, explica Chartier, en que la dimensión cívica aquí explícita y la dimensión científica se encuentran. Pueden oponerse, sí, pero también pueden entrecruzarse en un sentido positivo. Y al final de cuentas, argumenta, hoy en día hay más libertad en el mundo entero para escribir historia, hay menos dictaduras. En 30 años ha habido cambios en esta dirección. Es posible entonces participar en las conmemoraciones y por ese camino enriquecer la comprensión del pasado. Solo hay que cuidarse, en su opinión, y está pensando desde luego en la Europa actual, tras la caída del muro de Berlín, de no reforzar la historia oficial ni servirse de ella para justificar demandas políticas de autonomía regional ni nacional, pues el problema hoy insiste y sigue hablando de Europa, más que las dictaduras, es la existencia de formas mantenidas, algunas veces exacerbadas, de relación entre nacionalismo e historia. El sentimiento nacionalista a veces gobierna la selección de temas y, más grave aún, las perspectivas de análisis. En el mismo sentido, para el historiador alemán Jürgen Kocher, las conmemoraciones, como todos los debates políticos, tienen sus riesgos, sus peligros y sus dificultades, pero es posible involucrarse en ellos sin dejar de ser historiador. Como apuntaba yo más arriba, Kocher, junto con Sabato y otros de los entrevistados, explica que los historiadores jamás han tenido el monopolio de la interpretación histórica. El pasado es interpretado también por los periodistas, los artistas, los novelistas, las iglesias, los políticos, y con ellos ha de debatir el historiador por una sencilla razón, porque la historia es un asunto público, y es asunto público porque el conocimiento del pasado es importante para lograr orientarse en el presente, porque la historia ayuda a motivar a las personas para que se transformen en ciudadanos activos, y porque la historia también intenta proveer respuestas a ciertas problemáticas que continúan existiendo. Es verdad que hay ciertos, me salto algunos, porque cogí, intenté cogerlo y decían todo, pero claro, no funciona para una presentación, no de esta. Pero es verdad que hay campos de estudio, o al menos temáticas, que facilitan la divulgación. Historia del turismo, de los deportes, de la fabricación de relojes, como la que hace con todo rigor Laurent Tissot y la de Musset. Investigadores como las del geógrafo e historiador francés Alain Musset no son ejercicios de divulgación. Ya sé que es lo que me salté la liga entre conmemoración y divulgación, pero bueno, ya está. Alain Musset ha seleccionado como objeto de estudio películas y novelas de ciencia ficción, a partir de las cuales analiza algunos aspectos de las ciudades. Él es un historiador, un geógrafo histórico, un historiador de la ciudad. La ciudad de Coruscant, en Star Wars, la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, una ciudad en la que se proyectan a futuro problemas urbanos actuales, le permiten un mejor análisis en retrospectiva, es decir, un análisis histórico. Un ejercicio similar hace en su libro El síndrome de Babilonia, que estudia las ciudades destruidas en el fin del mundo, en la ciencia ficción, en las películas, las ciudades más famosas, todas como si fueran la Babilonia bíblica. Existen temas que a los que es más fácil acercar a un público general, pero en términos generales
todo el conocimiento que se genera en la academia coinciden los historiadores entrevistados, es posible que sea llevado hacia públicos más amplios. Los medios ideales para alcanzar un gran público y desempeñar un papel cívico serían en primer lugar la escuela, dice Will Foley. La función de la escuela no es un espacio de divulgación, no, la escuela no es un espacio de divulgación. Su función es de formación, pero para llevar los conocimientos generados en la academia a un público más amplio, a la sociedad, el vehículo idóneo, desde luego, es la escuela. Y a esto se suman, y lo van refiriendo, conferencias, exposiciones, prensa, acceso a radio, a televisión. En fin, esto significa un arduo labor de trabajo que exige esfuerzos muy grandes, sistematización y estrategia específica. Para concluir, de una manera un tanto artificial, aunque con respaldo en las entrevistas de Verónica Zárate, he puesto aquí, frente a frente, a 2 decenas de destacados historiadores. He dado la ilusión de presencia, incluso de vibración, de una réplica emotiva frente a un tema importante para los historiadores, como si este debate hubiera tenido lugar en un foro público como este, con todos ellos aquí reunidos. Me he tomado esta enorme libertad casi teatral, que espero no ofenda a nadie, pero en mi descargo he de decir, retomando a una especialista argentina que mucho puede enseñarnos acerca de lo que son las entrevistas, Leonora Arfuch, que la entrevista en sí, como género, que es en lo que yo me he apoyado, tiene estos rasgos que acabo de enumerar: ilusión de presencia física y de expresión de emociones como la sorpresa, la ira y el entusiasmo. Un texto escrito, entrevista transcrita, editada, revisada incluso por los entrevistados y corregida por ellos, aunque nos dé la impresión de espontaneidad y de una cercanía con los entrevistados, no es espontánea, ni ellos están realmente cerca de nosotros, no físicamente. Es una ilusión. Pero el texto de la entrevista y la escenificación del debate, espero, no traicionan las ideas de los entrevistados, solo las comunican en otra clave, como decía al arrancar mi presentación. Y concluyo. Este es un libro con muchos atractivos y posibilidades de lectura. Un libro que nos acerca a historiadores que pueden sernos lejanos o cercanos en razón de sus intereses y especialidades, pero abiertos a compartir experiencias académicas y posibles respuestas a algunas de las cuestiones que interesan hoy al mundo de los estudiantes y estudiosos de la historia de México. Un libro que nos dice también mucho acerca de las preocupaciones e intereses de la colega mexicana, de esta intermediaria entre el historiador y nosotros, quien a través de este libro comparte sus conversaciones con destacados historiadores contemporáneos. Les agradezco a cada una de ellas. No fue errada mi decisión y mi intención de invitarlas, porque sabía que cada una de ellas iba a ser una lectura diferente de acuerdo a sus intereses, y todos los comentarios que han hecho serán enriquecidos con el volumen 3, 4, 5, 7. El de las mujeres, el de los mexicanos, el de los sudamericanos, el de los chinos, etcétera, etcétera. Africanos, australianos, et al. Sí. Muchas de estas entrevistas fueron, como ya lo comentaron algunas de ellas, fueron realizadas en el marco de congresos, estos grandes congresos conmemorativos del centenario, del bicentenario, del Comité Internacional de Ciencias Históricas. Otras fueron hechas en un espacio más amable, simplemente cuando estos que ven ustedes aquí en las fotos eran nuestros amigos o se convirtieron en nuestros amigos y simplemente pasaban por aquí. Yo les puse enfrente la grabadora y los hice hablar. Algunos
se sorprendían de las preguntas, decían, yo nunca me había puesto a reflexionar en eso. Otros prendían en automático la grabadora y soltaban ahí la retahíla, y cuando les sacaba yo del esquema, sí titubeaban. Pero fue una experiencia muy enriquecedora para mí, para Eduardo, que me acompañó como siempre en esta aventura. Y creo que mi intención era, pues sí, darles la voz, estos ya la tienen, pero sobre todo dar a conocer un grupo de especialistas en historias conectadas, globales, especializadas, que nos pueden dar nuevas perspectivas para esta investigación histórica. Como son extranjeros, pues solo uno de ellos, Paul Garner, está aquí presente. Los demás, en algún momento dado, cuando se acerquen al internet, podrán ver esta presentación. Pero todos ellos tienen mi eterno agradecimiento, como lo tienen también todos aquellos que me ayudaron en las transcripciones, desde especialistas en las transcripciones hasta simplemente las secretarias, los ayudantes, los que se dejaban cuando llegaba yo. Ya tengo una nueva, por favor, transcríbela. Las traducciones, a todos ellos también mi agradecimiento. Por supuesto, al Departamento de Publicaciones del Instituto Mora, a Yolanda Martínez, que es la madrina de este libro, que estuvo verdaderamente involucrada, igual que Elizabeth y todo el departamento, pues también le tengo que dar mi agradecimiento al Instituto Mora, por supuesto, mi casa. Pero también este libro es una coedición entre el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Quisiéramos que este libro tuviera una gran difusión, que ayudara a los historiadores a conocerlos. La intención de poner las fotos es absolutamente clara, es decir, yo siempre bromeo con decir, conozco a alguien, le voy a poner rostro a mi bibliografía. Bueno, aquí tienen 20 rostros de bibliografías. Muchos de ellos al ver el libro no lo veían, no puede ser, no lo imaginaba así. Son estas dimensiones humanas de nuestros colegas que creo que es importante que se den a conocer. Muchos de ellos están aprovechando siempre la oportunidad de venir a México. Solo una de ellas ya no está con nosotros, Justina Sarabia, a quien tuvimos la ocasión todavía de entrevistarla unos meses antes de que falleciera, pero todos ellos se han sentido sorprendidos de encontrarse en este grupo y un poco como decía Alicia, debaten entre ellos, empiezan a comunicarse, y creo que eso es parte fundamental. No queda más que agradecerles a todas ustedes sus comentarios, a ustedes su presencia, y bueno, como esta es una conmemoración, los invito a que brindemos por este nuevo libro. Muchísimas gracias.